Hola, hola, buenos días, buenos días. Pues hoy es sábado 19 de abril, estamos grabando el programa de hoy. Son las 9:05 de la mañana y la verdad que nos encontramos hoy para conmemorar, celebrar el legado y la vida de un maestro de maestros para quienes tuvimos esa dicha de estar en sus aulas de clase, pero también es un maestro de maestros para quienes reconocen y han de reconocer que en la construcción del pensamiento nacional panameño hay una pieza importante, un espacio importante para esta figura de la que vamos a referirnos en la mitad del programa de hoy, que es el maestro Marco A. Gandásegui, hijo. Y para ello tenemos como invitado a un amigo ya de este programa y de las cosas que hacemos en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Este es un proyecto que surgió hace 4 años y que forma parte en los últimos 2 años de un proyecto de Nodo Claxo que se creó a través del grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Decoloniales Alter Globales del Centro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de su miembro pleno, que es el Instituto de Estudios Nacionales. Entonces, desde Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, hoy queremos hacerle un homenaje a ese maestro de maestros, Marco A. Gandásegui, y para ello tenemos al doctor Guillermo Castro Herrera. Bueno, tengo que decirlo, otro maestro de maestros que en algún momento conversaremos con él y de su vida, de su legado. Y a veces se hace, yo soy del criterio de que los homenajes se deben hacer en vida. Por ahí voy a hacer algo interesante de la suya, estando usted en vida. Saludos, bienvenido, doctor Castro. Saludos, saludos y no me asuste, digamos. Para nada, para nada. En estos días ¿Cómo le que? dieron un honoris causa al profesor Juan Joda. Ované, bien, merecidísimo en la Universidad de Panamá. Hombre, mire, arrancamos. Marco A. Gandásegui, hijo, que sí que nos hace falta hoy, pero que ahí están sus obras y que por eso estoy haciendo el programa de hoy. Bueno, en el marco de la celebración 5 años de su partida, pero que con esa partida nace el legado de Marco Agandasegui, que no solamente el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, la Universidad de Panamá y todas las universidades de nuestro país, sino la sociedad entera debe conocer el legado del maestro Marco Gandásegui, porque realmente tenía, la verdad que una pluma prolija, bueno, un poquito de su formación también, eh, como periodista, pero con ese criticismo que lo hizo ser para nosotros y nosotras en la sociología panameña un referente de nuestra disciplina, de la sociología. Entonces, para mí es un honor poder conversar hoy con usted, profesor, de el legado de Marco Agandassi, que a 5 años de su partida, aquí está, tenemos que retomar con urgencia todos esos escritos de Marco Gandásegui que nos hablaban. De hecho, Marco en el Claxo tuvo un grupo de trabajo sobre estudios de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos por mucho tiempo, porque sin duda era para Panamá un país que nació, bueno, con un enclave colonial de ese imperio que habría surgido por allí, justamente en esas épocas de inicio del pasado siglo XX, y que sin duda, nos configuró una realidad para Panamá desde el inicio de la República que el pensamiento político, que por cierto no nace con la República, venía desde el siglo XIX, de los ismeños, se fue consolidando distintas generaciones, entre ellas la suya, doctor Castro, pero el trabajo de Marco Gandazzi es el que vamos a resaltar hoy. ¿Cómo describimos, doctor, en primer término, esa figura que para la nacionalidad panameña es y será Marco Agandase hijo? Bienvenido. Mire,
Marco fue un hombre de gran talento, con una visión muy clara de su sociedad, eh, y al mismo tiempo con una formación que lo llevó a recorrer, digamos, caminos de pensamiento y de producción intelectual que por su circunstancia histórica no siempre tuvieron una acogida cordial en Panamá. eh, Algunos vicios de nuestra cultura académica y política que se exacerbaron en la década de 1970 y 1980 fueron especialmente agresivos con Marco, en particular el sectarismo. Eh, Pongo un ejemplo, Marco, podemos examinar después su trayectoria, la trayectoria de su formación y de su obra, pero Marco fue un marxista formado fuera del ámbito de la Unión Soviética. Marco nunca comulgó con el marxismo soviético. Tenía sus opiniones muy claras sobre eso, pero curiosamente las opiniones de Marco nunca fueron objeto de debate público o académico. Lo que se hizo fue calificarlo de trotskista y empujarlo a un lado. Entonces, pero el debate con Marco, por ejemplo, que hubiera permitido vislumbrar el camino que llevó a la destrucción de la Unión Soviética, nunca tuvo lugar. Eso es una característica dañina de nuestro sistema académico y de nuestra vida cultural. La formación de enclaves y cada quien tiene su zona del pensar, sobre el cual pretende tener soberanía absoluta y considera adversario a todo el que se le acerca. Eso ha sido dañino y lo seguirá siendo si perdura. Ahora, Marco tuvo una formación muy peculiar. Él era un panameño formado fuera de Panamá. Su padre trabajó con Naciones Unidas, era un periodista, Marco Gandásegui, periodista especializado en deporte. Trabajó con Naciones Unidas muchos años, eh, en Nueva York primero y después en Buenos Aires. Siendo Marco niño, su escuela primaria la hizo en Nueva York y después su secundaria la hizo en Buenos Aires. Eso le dio, sin dejar de ser panameño y venir por aquí con su papá y tal, le dio a él una formación poco usual. Quizás fue algo que tuvimos en común. Yo también hice mi secundaria en Chile y después fui a hacer mi universidad en Cuba. Entonces, esas fueron influencias fuertes, culturales, quizás no académicas en sentido estricto. Nueva York, Buenos Aires eran otros mundos comparados con el Panamá de los años 50. Finalmente, él hizo sus estudios acá de universidad en Chile. Y es interesantísimo porque los hizo en periodismo, pero en periodismo en la Universidad de Chile, donde yo tenía profesores como Ricardo Lagos, el sociólogo que muchos años después llegaría a ser presidente de Chile, pero que fue el director de la tesis de licenciatura de Marco. Entonces, uno tiene que ver lo que en mi opinión es quizá el libro más importante de Marco, que debió haber sido objeto de una revisión, ampliación, lo que fuera, cuando cumplió no sé cuántos años de haber sido publicado, que fue su tesis de licenciatura, La concentración del poder económico en Panamá. Ese libro hace un parteaguas en la historia de las ciencias sociales en Panamá. Nosotros teníamos, digamos, una corriente con antecedentes como el de Hernán Porras y tal, laudatoria del transitismo, siempre saltando la función, la vocación natural de Panamá de servir de canal para el flujo de mercancías, capitales y personas en el mercado mundial.
Y teníamos otra corriente nacionalista, patriótica y tal, que sin embargo estaba muy concentrada en el tema de, de la soberanía sobre la zona del canal. Y en paralelo, además, también el tema del sufrimiento de las clases trabajadoras panameñas, que fue muy serio en los años 50 y 60. Entonces, cuando Marco entra en escena, que era un muchacho, está acabando de graduarse de licenciatura en Chile, hace esta tesis que, si no me equivoco, la terminó en el 64 o en el 63, que por primera vez presentó, por así decirlo, un análisis casi que de medicina forense de la estructura interna del poder en Panamá y sus grupos sociales. Yo me atrevería a decir hoy en día que, con todas sus limitaciones, la escasez de medios, la precariedad en que fue hecho y tal, ese fue un libro profético. Muchas de las cosas que Marco analizó ahí, siguiendo el modelo que le ofreció su mentor, que había escrito un libro sobre la concentración del poder económico en Chile. Mucho de lo que Marco presentó ahí como tendencias se han visto cumplidas en la realidad. No utilizó categorías marxistas-leninistas, ¿no? Ese no era el caso, pero sí las utilizó de tipo histórico. Y era interesante ver cómo, bueno, estaba digamos, lo que uno puede decir, la oligarquía de origen, después los nuevos inmigrantes, después los subgrupos dentro de los inmigrantes y tal. Para la fecha estaba claro, por ejemplo, para Marco, cómo se había iniciado la formación del grupo que finalmente llegaría a la presidencia de la República con Ricardo Martinelli. Y está dicho, el grupo de los nuevos inmigrantes que pasó esto y se están vinculando entre sí con la oligarquía de origen israelí o hebrea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ese libro nunca tuvo la centralidad que quizá debió haber tenido en el debate en ciencias sociales en Panamá, porque no encajaba, por así decirlo, con las posturas al uso. Y sin embargo, cuando uno lee ese libro tantos años después y en esa forma de tesis de licenciatura, uno alcanza a entender también, se sensibiliza también ante las diferencias internas en el seno de los grupos dominantes en Panamá, y aprende o adquiere la posibilidad de intuir la importancia, por ejemplo, de los vínculos entre el núcleo liberal progresista, para llamarlo de alguna manera, que rodeó a Ernesto de la Guardia, y el torrijismo en los años 70. Correcto. Pero si eso no, pero eso eran temas para los cuales yo me atrevería a decir un nivel de discusión para el cual Panamá no estaba preparado. Y eso nos llevaría a ver algunas cosas de Marco, ¿no? Su siguiente etapa formativa eh, fue en Chile con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahí fue que se hizo sociólogo. Y su tercera etapa formativa, pero se hizo sociólogo en un momento en que la izquierda en Chile estaba en auge, Ajá. donde había un intenso debate en torno a la teoría de la dependencia, distintas corrientes del marxismo, etcétera, y donde era evidente en ese debate que el marxismo soviético estaba a la defensiva. Entonces, Marco nunca fue prosoviético, digamos, y sin embargo tuvo una enorme afinidad con la Revolución Cubana y con el gobierno de Salvador Allende en su momento posterior. Finalmente, su última etapa de formación, ya en su madurez, ocurrió en Nueva York de nuevo, en la Universidad de Binghamton. Y Marco fue quizá el cientista social panameño. Aquí, no, cada vez me corregiría y me diría, no es cientista, es científico. Científico, así es. Pero No, ya esa discusión parece estar superada. a mí me gusta. ¿Le A mí gusta me cientista? son pasos en el camino que nos está llevando a finalmente, ojalá, tener una ciencia social madura en Panamá. Pero Marco
se convirtió quizá en el único intelectual panameño de su campo que llegó a establecer una relación de afinidad personal, quizá hasta de amistad con Immanuel Wallerstein. Marco en este sentido fue un gran introductor de temas en las ciencias sociales panameñas. Eso no significa que tuvo muchos seguidores, significa que introdujo una serie de temas, como el análisis de sistemas mundiales, por ejemplo. Así es, el sistema Que fue mundo. una- sí, World System es sistema mundial, Ujú. no es sistema mundo. Usted está haciendo una traducción literal, yo estoy haciendo una traducción al español. Al español. Así es, análisis de sistemas mundiales. Eh, pero bueno, esa dificultad en el lenguaje, si cientista o científico, si sistema mundial o sistema mundo, forma parte de nuestro proceso de desarrollo. Lo importante aquí es ver cómo en ese proceso Marco siempre fue un voraz investigador, con tres características que a mí me parecen muy precisas. Primero, Marco siempre entendió que la producción teórica era la forma más alta de producción intelectual en el campo de las ciencias sociales. Nunca se plegó a la discusión de que si yo soy práctico y tú eres teórico, eso le parecía a Marco una pérdida de tiempo y una manera de eludir los problemas, no de encararlos. Marco en este sentido siempre le prestó una gran atención a la teoría y creo que esto fue una característica de su trabajo y fue un elemento muy importante en su relación con Wallerstein. En segundo lugar, Marco siempre buscó investigar en temas que fueran pertinentes a la situación que se vivía en el país. Marco nunca se fue por las ramas a Así es. investigar la esencia de la panameñidad. Marco fue a estudiar sociología rural y hizo mucho por abrir ese campo en Panamá. Sociología de la salud hizo mucho por abrir ese campo en Panamá. Correcto. Decía esas cosas a la par que iba trabajando en salud con José Renán Esquivel, por ejemplo, o cuando lo hizo también con Esquivel en el Seguro Social. Eh, y finalmente, Marco, además de esa pertinencia, que en el campo de las relaciones internacionales se extendió al análisis de sistemas mundos, siempre con la idea de, bueno, ¿en qué sentido es esto pertinente para Panamá? Eh, Marco siempre hizo ese trabajo desde una de investigación pertinente, desde una posición de compromiso. Él nunca ocultó esa posición de compromiso. Marco nunca cayó en las generalizaciones estas complacientes en que a veces no fue problema de unidad nacional, todos los panameños, etcétera. Siempre tuvo muy claro, como lo hubiera dicho una amiga mía, que no veo hace muchísimos años, franco-mexicana, Françoise Perus, que decía que la nación es una forma histórica de organización de la lucha de clase. No está por encima de las clases, sino es una forma en que las clases se organizan en un periodo determinado de su historia. Entonces, en esa perspectiva, yo diría que Marco tuvo una producción y un papel importante. Uno tendría que preguntarse, sin embargo, por qué su influencia fue más bien limitada dentro de la universidad y quizá dentro de la sociedad. En parte porque era inclasificable, y como tú no puedes ponerlo en un cuadrito del organigrama, pues bueno, no, está en todos lados, no está en ninguno. En parte por la claridad de su compromiso, que no era partidista, era un compromiso social. Y en parte por la claridad de su visión y la claridad de su expresión de esa visión. Esto no quiere decir que Marco tenía razón siempre. Quiere decir que Marco expresaba con gran valor lo que pensaba y con gran claridad. Tuvimos diferencias importantes sobre una serie de temas. Yo fui siempre partidario de apoyar el proyecto del general Torrijos. Marco se distanció del proyecto de Torrijos, se convirtió en Así un es. político de izquierda del torrijismo. Eh,
Y sin embargo, cuando uno tenía la disposición a escuchar, tolerar y hacerse entender, era perfectamente posible mantener una relación cordial con Marco. Otra labor de Marco que le dio más peso que el académico fue su compromiso, el ejercicio de su compromiso en el periodismo, que es un tema que usted mencionaba hace un rato. Usted lo mencionaba en relación a diálogo social, donde en efecto eso ocurrió. En estos días me puse en tareas de anciano a revisar archivos, buscando que había publicado yo alguna vez en diálogo y descubrí que en ese momento de Raúl Leis, Marco y yo fuimos colaboradores de diálogo social. Sí, señor, sí, señor. Cuando Raúl Tengo Leis varios dejó de, ejemplares heredados. cuando Raúl Leis dejó de ser el director de diálogo social, Marco y yo dejamos de ser colaboradores de diálogo social. Dios Porque Raúl mío. encarnaba es desde otra perspectiva, de la perspectiva de la iglesia posconciliar, digamos. Raúl encarnaba la misma posición de diálogo y apertura. Sin embargo, estaba también él rodeado de gente que estaba seguro que tenía toda la razón, solo la razón y nada más que la razón, y que cualquier diálogo en realidad era inútil cuando lo que había era que escucharlos y repetirlo. Entonces, a eso se le agregó, y yo creo que fue muy importante que lo hiciera, eh, la labor de periodismo que él hizo en medios de prensa. Me parece que La Estrella fue uno de esos medios. Sí, correcto. Tenía una columna en una época que yo le decía, pero oye, tú eres, qué petulante eres, le dije yo alguna vez, ¿cómo tú vas a decir que tu columna se llama Escribe Gandase? Sí, porque ese es el que escribe, me dijo, soy yo. Bueno, Pero ese era su temperamento, él estaba muy seguro de sí mismo y lo ejercía con gran naturalidad. muy claro, siempre, muy preciso, Ahora, concreto en su postura. sí, Marco además fue un activo promotor para el desarrollo de las ciencias sociales en Panamá. Yo mencionaría dos casos. Uno, su promoción de las relaciones de las ciencias sociales panameñas con la Asociación Centroamericana y con la Asociación Latinoamericana de Sociología. Me acuerdo que en algún momento tuvimos una reunión de ALAS en Panamá, a la que yo contribuí desde México, donde estaba haciendo mi maestría, a organizarla por invitación de Marco. Eh, ya con los años 70 avanzados y con la negociación de los tratados y no terminada por terminar. Y no faltó quien saliera en la universidad a hacer carta pública dirigida al general Torrijos, Hmm, diciendo que reunir a la Asociación Latinoamericana de Sociología en Panamá era hacerle el juego al imperialismo, porque le iba a dar así es. argumentos de crítica a la extrema derecha y a los colonialistas. Pero esas bajezas son propias de nuestra cultura política en ciertos sectores, digamos. Se hizo la reunión, tuvo un gran éxito, dejó establecidas relaciones importantes que han seguido dando frutos de una manera o de otra con entidades como Claxo y tal. Pero esa labor de construcción como tal, yo no sé si ha continuado por otras vías, pero yo no la estoy viendo. Creo que Y se ha retomado ahora último, pero los pasos que dio Marcos, la verdad que en esos espacios, en Claxo, en Alas, en Acas, en realidad fueron pasos que a Marcos le costaron, porque la resistencia que había desde Panamá para esos espacios mal entendidos, mal comprendidos, como bien lo señala usted, fue durísimo, ¿no? Para Marcos poder afianzar. esos son males nuestros que tenemos que enfrentar y resolver. Sí. Esos males se extendieron hasta el momento, por ejemplo, en que ya no era Marco el promotor, sino Juan Moreno como director del IDEN, que invitó a Panamá a Immanuel Wallerstein. Y no faltó quien saliera a decir que estaban despilfarrando la plata en traer a Panamá un señor que no hacía más que repetir las mismas cosas una y Qué otra vez. bárbaro, sí. Entonces, pero Grullo le decía. Entonces, Marco nunca se bajó al fango del camino, digamos. Pues, defendió Y la esas son visión. las debilidades que todavía seguimos teniendo en la academia. Mm, claro, pero
eso en parte, y creo que se están haciendo cosas importantes. Creo que la crisis del modelo de desarrollo transitista que hoy se expresa como crisis del Estado transitista actual va a contribuir a eso y creo que la universidad ya tiene un papel de disensión en eso que no tenía antes. Sí, correcto. Son temas como el de qué hacer con el campus. Hace 3 rectores atrás hubieran corrido a entregar el campus para que le hicieran uno nuevo. Hoy en día los universitarios se organizan y defienden su campus y lo declaran patrimonio histórico de la nación. Estos son cambios que son relevantes en la evolución del país en su conjunto. Pero yo en esto diría que el aporte de Marco en el campo académico estrictamente estuvo en su permanente defensa de la necesidad de una universidad que se vinculara a a la investigación y a la producción teórica. Y su cuestionamiento, no sé si está escrito en artículo, a mí me lo dijo varias veces, a un enfoque profesionalizante de la universidad, que simplemente buscaba formar profesionales para ocupar puestos en el mercado de trabajo, Correcto. que no, lo cual no está mal, porque en definitiva el Ah, es mercado necesario también, claro. es necesario, pero el énfasis en esto llevó a un rezago en el campo teórico Correcto. y a una situación en investigación que ahora parece que se está cambiando. En mi campo de historia, por ejemplo, con la creación del Instituto de Investigaciones Históricas, la permanencia del IDEN también ha sido un factor importante, la creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Con el Sí, rector Flores, el tema de educación ha pasado a tener una postura muy central en el discurso académico oficial. Y eso es un indicador de que está ocurriendo un cambio positivo. Mi última, vamos a ver cómo evoluciona en el futuro, pero eso dependerá mucho de lo que hagamos cada uno de los que estamos involucrados en ese tipo de tareas. Mi última reflexión es con la revista Tareas, Rebeca, fíjese. claro, claro que sí. Aquí Tareas tengo un fue fundada, ejemplar del que quiero hablar un minutito. sí, Tareas recordemos que Tareas 81. fue fundada en 102. el año 64. Ujú. El año 64 es un año de especial simbolismo en la historia de Panamá. Así como hubo una entrada de nuestra gente en la zona del canal, Así es. hubo una entrada de una parte de nuestra intelectualidad en la zona colonial del conocimiento. Se abrió una brecha de pensamiento reflexivo y de teoría nueva que Ricaurte Soler mantuvo abierta hasta el fin de sus días. Y es interesante ver cómo a la muerte de Ricaurte, Marco libró una batalla enorme por mantener vigente el CELA y mantener vigente la revista Tarea. Incluso habiéndose incorporado a la dirección de la revista la doctora Carmen Miró, mantener esa revista funcionando más allá de la muerte de la doctora de Miró y de su retiro temprano por el Alzheimer. Entonces, uno tendría que decir que Marco fue un combatiente de la cultura nacional, aunque estuvo aislado en muchos momentos, porque en parte quizá alguien podría decir por su carácter que era pesado, que qué sé yo, esas son estupideces, pero en lo fundamental, Marco fue aislado más de lo que él se aisló y acosado mucho más de lo que él. Yo nunca conocí a Marco acosando a nadie. Entonces, su figura debe ser motivo de reflexión, su figura y su trayectoria deben ser motivo de reflexión para quienes lo conocimos y para quienes se están formando en ciencias sociales, Así es. porque su figura nos demuestra, por un lado, que es posible desarrollar ciencia social de alta calidad en Panamá. Y por otro lado, nos está diciendo que eso requerirá todavía un cambio cultural y no solo un cambio técnico académico. Y esto es lo que podía decir
Me están reclamando aquí que no la dejo hablar. Así que No, pero es que el programa quería que fuese con usted, porque usted conoció a Marco, trabajó con él. Mire, yo siempre releo esta revista 112 Tareas, porque hay un esfuerzo interesante que publicó Marco Gandásegui con el profesor Enoc Adames y su persona sobre el sistema mundo de Wallenstein en la 112. Y allí, Marco, ahora que nosotros estamos revisando, bueno, desde la sociología y desde otras disciplinas de las ciencias sociales, el pensamiento eh, decolonial de Mignolo y de, por supuesto, de Enrique Dussel ese esquema centro-periferia que manejamos ahora desde este pensamiento decolonial. Y aquí Marco ya lo, también lo hablaba aquí del esquema ese. Y muy interesante la perspectiva, el escrito del profesor Enoch Adames. Y usted cierra con un aspecto interesante, una reflexión interesante, que vale la pena que los estudiantes, no solo de sociología, sino de todas las ciencias, más allá de las ciencias sociales, lean este aporte que ustedes tres dieron sobre el sistema mundo de Wallenstein en la revista Tarea 112. Yo siempre trato de repasarlo porque es una propuesta teórica desde intelectuales académicos de Panamá y entre esos Marco Gandásegui, y por eso invité a usted porque usted es uno de esos tres que nos dieron hace 20 años este referente teórico que, vaya, por dónde debería andar nuestra construcción del pensamiento y de la verdad que lo vienen haciendo hace 50 años. De Marco podríamos hablar horas, horas de todos los aportes, pero creo que lo que tiene que quedar resaltado en esta emisión de hoy es que retomar, hacer las lecturas de los escritos de Marco. Marco, el sociólogo, que hubo una época en que se discutió y que fue absolutamente superada, Marco, el sociólogo panameño, porque hizo sociología, construyó pensamiento crítico de nuestro país y además contribuyó a esto que hoy, en este momento de la historia de vuelta, 2025, estamos frente a la agresión del imperialismo a nuestra identidad nacional, a nuestra memoria histórica y sobre todo a nuestra soberanía. Marco tendrá que ser de vuelta hoy un referente para el quehacer frente a esta nueva agresión del imperialismo a nuestra nación. Entonces, me quedo con la reflexión última de que de Marcos habrá mucho que decir todavía. Creo que debemos hacer, me comprometo personalmente en este programa de hoy a este año hacer unos conversatorios desde el IDEN. Yo estoy en el Instituto de Estudios Nacionales. eh, para conversar sobre el pensamiento de Marco que nos sirva para entender el momento actual en el que nos encontramos y el quehacer desde los movimientos sociales, desde la intelectualidad, porque la nación somos una nación diversa. Todos y todas debemos contribuir a tener una postura, una posición clara frente a la genuflexión del gobierno de turno, del gobierno, lo digo aquí sin ninguna complicación, el gobierno de José Raúl Mulino, que ha despreciado la historia, la memoria histórica, ha despreciado a nuestros mártires del 64, ha despreciado toda la construcción que desde el nacimiento de la República y antes de él habríamos venido hombres y mujeres desarrollando nuestro pensamiento y nuestro accionar político e ideológico, y entre ellos Marco A. Gandásegui
hijo. La verdad que un gustazo, doctor Guillermo Castro Herrera, haberlo tenido en la mañana de hoy en este programa que va a ser transmitido en su horario regular a las 4 de la tarde, hoy 19 de abril, recordando a Marcos Gandásegui a 5 años de su partida física, pero que a partir de ahora y de siempre, su legado permanecerá por siempre con nosotros y nos corresponde a las generaciones más nuevas, yo estoy en las más nuevas, eh, pues hacer que ese legado perdure eternamente. Gracias, gracias, doctor Guillermo Castro. Buen día. Hasta Saludos. luego, Rebeca. Muchas Hasta gracias a luego. usted. Nos vemos. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa de hoy. Hoy es 19 de abril de 2025. Recuerden que estamos en dos tiempos hablando de dos grandes nacionalistas y patriotas panameños. Hace un momento estuve conversando con el doctor Guillermo Castro Herrera sobre la vida y el legado de Marco Gandásegui, hijo, y ahora me corresponde conversar con el capitán Álvaro Moreno sobre la vida y el legado de ese grande, ese amigo, hermano, y ese gran patriota sindicalista, defensor del canal de los panameños y de las panameñas, Lóndor Agustín Rankin Escalona. Estamos grabando, son las 9:35 de la mañana. Recuerden que este programa va a ser transmitido en su horario regular a las 4 de la tarde. Bienvenido, capitán Álvaro Moreno. Un saludo, un abrazo fraterno. Qué bueno verlo, aunque sea a la distancia. Bienvenido. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días. La verdad que para mí es un placer y un honor, por supuesto, estar aquí compartiendo contigo y con las personas que escuchan tu programa algo sobre la vida de un gran amigo, el capitán London Rankin. Eh, en algún momento me mencionaste que, bueno, que las personas dejan de existir cuando quienes las quisimos en vida nos olvidamos de ellas. Y la verdad es que London dejó una marca imborrable en los prácticos del Canal de Panamá, en el Canal de Panamá y por supuesto que en sus amigos y sus familiares, así que siempre vivirá. Así es, mira, y justamente estamos en los días previos, pues, al primer año de desaparición física de Londor, 21 de abril, y por eso decidí hacer este programa en la segunda parte, porque Londor es un referente no solo para ustedes los prácticos del canal, y de hecho todos los trabajadores y trabajadoras del canal de Panamá, sino que es un referente político para quienes lo conocimos, y en el caso mío personal lo conocí a muy temprana edad, por allá a los 20 años, en el 1990. Conocí yo a Londor en la casa del doctor Humberto E. Ricor, la vieja casa de Ricor en Betania. Quien no lo sabe, la verdad que eso fue un hervidero, esa casa de Ricor, de pensamiento colectivo nacionalista. Y Londor era un hijo político del doctor Ricor. Ricor hizo muchísimas actividades y tareas con los prácticos del canal en distintos momentos. Por ahí conversamos. Voy a hacer un programa de Ricor la próxima semana, aprovecho para conversarlo. Y también de Raúl Alberto Leis Romero, porque abril es un mes complicado para mí, porque fallecieron en abril en distintos momentos Miguel Ángel Sánchez, que hice el programa pasado, mi referente a nivel gremial, el fundador de ACEU, el gremio al cual pertenezco. También en abril falleció Marco Agandásegui, falleció Londo Rankin y también falleció mi maestro de maestros, Raúl Alberto Leis Romero, el 30 de abril. Entonces, un mes complicado, pero es un mes para recordar también, bueno, un mes del nacimiento de mi hermana Ruth Cecilia, 10 de abril, que ahora más tarde estaré por allá con mi hermana. Y además celebrando que mi sobrina Génesis Victoria esta semana terminó su carrera de biología molecular en la Universidad de Panamá. Enhorabuena, otra profesional de la biología en Panamá.
necesaria del relevo generacional. Entonces, nada, ves que celebramos entre quienes se van, pero dejan su legado y entre las generaciones que seguirán construyendo este Panamá que somos hoy. Mira, arranco, Álvaro, porque me hables de este amigo entrañable, London Rankin, y lo que representó y significó para los prácticos y de paso para ti, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo conocí a London, creo que más o menos en la misma época en que tú lo conociste, por allá por los inicios de los 90. En aquel entonces yo era capitán de remolcador, así que pertenecía a un sindicato diferente al que pertenecía London, que ya había pasado por ser capitán de remolcador inicialmente, y en ese momento ya él era práctico del canal. Y bueno, sindicatos diferentes, no siempre coincidíamos en puntos de vista sobre temas muy calientes que había sobre el canal en la década de los 90 en la preparación para la transición del canal a manos panameñas. Así que en ese contexto fue que yo realmente empecé a conocer al London Ranking. Eh, Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para comentarte que London fue una persona que marcó hitos en su vida profesional, sobre todo, en la que yo tengo conocimiento. London fue el primer egresado de la escuela náutica en ingresar al programa de entrenamiento de capitanes de remolcador en el Canal de Panamá en el año 1980. Y también fue el primer egresado de la escuela náutica en ingresar al programa de entrenamiento de prácticos en el año 1985. O sea que Es un desde pionero en allá ya todo, London estaba, exacto, y está abriendo trocha, como quien dice, para el abriendo resto, trocha. los que veníamos detrás. Mira, un paréntesis en Sí, este sí, cómo punto no. porque es importante. Ese elemento marca justamente la calidad de profesional que fue London Agustín Rankin Escalona. Fue el primer egresado de la Escuela Náutica panameña que dijo, tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo los conocimientos y la destreza para ser un práctico del canal y así fue. Así mismo es. Así fue. Entonces, eh, en ese tiempo, como te comentaba, nuestra relación no era la mejor, pero era siempre como lo fue durante todos los años que nos conocimos, de mucho respeto. London era una persona que él podía estar en desacuerdo contigo, sin embargo, siempre era muy respetuoso, comunicaba todas sus ideas de manera respetuosa y elocuente. eh, y esa fue la relación que tuvimos inicialmente. Luego, posteriormente, yo ingresé a la escuela, a la fuerza de prácticos y ya tuvimos una relación más estrecha porque ahora sí estábamos, como quien dice, bajo el mismo paraguas de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Entonces, eh, London desempeñó diferentes eh, roles dentro de nuestra organización del Sindicato de Prácticos en el Canal de Panamá, desde antes de la reversión y por supuesto que después de la reversión. Eh, Fue secretario general en dos ocasiones, en dos periodos diferentes, y cada vez que él fue secretario general, se marcó un hito importante en nuestra vida como sindicato, porque London le impregnaba ese entusiasmo y ese conocimiento y ese amor por todo lo que él hacía. Y asimismo, eso se veía reflejado en el resto de los que participamos con él, tanto en junta directiva como miembros del sindicato. Eh, London gozaba del respeto de la administración del canal también. Y eso es importante y eso fue importante también eh, en el momento en que se dio la inauguración de las esclusas, de las nuevas esclusas del canal ampliado en el año 2016. eh, Nosotros como sindicato, por supuesto que estamos interesados en que miembros de nuestros sindicatos fueran parte de ese grupo de prácticos
panameños que iban a participar en el tránsito inaugural y por supuesto que en la administración del Canal de Panamá, siendo Londor quien hacía esta solicitud, no tuvieron absolutamente ningún reparo en autorizarlo y nos permitieron a nosotros designar algunos prácticos de nuestra organización para que participaran en ese tránsito inaugural. Y la posición unánime de quienes formábamos parte, sobre todo en la directiva de la Unión de Plásticos en ese momento, fue el primero que tiene que estar ahí es usted, capitán, London Rankin, por toda la trayectoria que él había tenido hasta ese momento en nuestro sindicato. Era un reconocimiento que le queríamos hacer, que quedara como parte de la historia, como uno de los prácticos que participó en ese tránsito inaugural del canal de las esclusas nuevas en el canal de Panamá. Eh, Nosotros tuvimos la oportunidad también de el London y yo de participar de muchas actividades fuera del sindicato, que eran actividades del Claro, sindicato, pero de eso quiero que fuera de nuestra hablemos. organización. De eso Y- quiero que hablemos. Mira, Álvaro. Pero bueno, para cerrar con este asunto del Costco Shipping, ese que pasó con la inauguración del nuevo canal, el que ustedes definieran que London debía ser, creo que fueron dos capitanes o ¿cuántos participaron? fueron tres, sí, Tres, tres, tres. tres capitanes, bueno, que London fuera uno de ellos, sin lugar a duda, tiene que ver y me remonto a una anécdota que tuve cuando era muy jovencita, por eso cuando me presentaron a London, el doctor Humberto Ricor me lo presentó, ya yo sabía quién era. Yo ya tenía la referencia de London por mi abuelo, porque mi abuelo fue fundador de la escuela preparatoria para marinos allá por el año 56, que después se convirtió en escuela náutica y ahora es la Universidad Internacional, Marítima Sí, Internacional, correcto. ¿vale? La UMIT. Entonces, mi abuelo en el año 86, hace ratico ya, me dijo, miren que aquí tengo una banderola que heredé de mi abuelito, de la escuela preparatoria que le hicieron un homenaje a este que está aquí, es mi abuelito. Ok. Él se llama Isaac Orobio Escobar, 1986. Y recuerdo que mi abuelito nos habló que entre sus mejores estudiantes y el preferido de él fue London Rankin. A mí se me quedó ese nombre en la cabeza y mi abuelo con mucho orgullo decía que London eh, era la viva expresión de la buena formación que se habría logrado en Panamá, un país rodeado por dos océanos, ¿verdad? Que debíamos tener una escuela para marinos. Y se logró por allá en el año 56 con un señor Robo, Cobo, y mi abuelito, y bueno, vinieron otras generaciones que realmente consolidaron la formación en la actividad del mar en Panamá a muchas generaciones. Entonces, cuando me presentaron a Londres, ya yo tenía esa información de quién era él. Por mi abuelo, que eso era su estudiante, fue su estudiante preferido, y que el canal tenía el referente de el patriota del panameño egresado de su escuela para ese traspaso, ¿vale? De manos estadounidenses a donde debía ser a manos panameñas. Entonces, todo eso a mí se me quedó y vaya, cuando me lo presentaron, eso fue para mí, realmente iniciamos una amistad que duró hasta su último día, su último aliento. Yo estuve por el hospital casi todos los días que podía. Con la esposa, con Estela, que le mando un saludo, ella va a ver el programa más tarde, las niñas, bueno, y todos los hijos de London, London Junior, etcétera. Con London llegué a tener una relación de hermanos, era mi hermano mayor. London estuvo en todas mis aventuras pregonando ideas por la cultura del pueblo. Este espacio, que lo pensé hace 4 años, London es parte de esta idea, una aventura más en la que me dijo,
lánzate y me apoyó en muchísimas situaciones como siempre. London era una persona que apoyaba en silencio, así en el anonimato a muchísima gente, no tienen idea. A las juventudes no tiene idea la gente. Yo nada más llamaba a London y le decía a London, los muchachos, distintos grupos, ¿no? London, los muchachos están necesitando un apoyo para tal cosa y era pero automático. Au- ni se lo pensaba. Entonces, bueno, Estela sí lo sabe. Estela sí lo sabe. Que me imagino que ella vería el estado de cuenta bancario, qué sé yo. Y entonces, ella sí sabe para dónde iba todo ese asunto. Su nacionalismo de London no tenía límites. Vale, entonces el movimiento estudiantil, te estoy hablando, desde el año 91 hasta la muerte de London, siempre estuvo contando con el apoyo de este compañero, este camarada, fiel a la causa. Entonces, yo vengo del movimiento estudiantil. Mi nacimiento por allá en el 91, 92, bueno, 91 y hasta el 93 que fundamos Pensamiento y Acción Transformadora, el PAT, que todavía existe, ya tiene 31 años. London es parte de ese proceso, de mi experiencia particular, pero también de otros movimientos estudiantiles. Y que bueno, uno pasa de fases en la vida, también en mi etapa profesional, gremial, pues también estuvo London allí acompañándome por una federación innombrable para mí hoy y por tanto solo lo digo de esa manera. Una etapa importante en nuestra vida gremial de ustedes, los prácticos del canal, y de ASEU, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, que desde nuestra coherencia, nuestra disciplina y nuestro compromiso con la sociedad panameña participamos de ese mundo gremialista. Una etapa ya también superada. Entonces, London estuvo allí hasta el final, hace un año partió, pero hoy queríamos traerlo aquí, mi persona, y yo dije, llamé a OSA, al secretario general de ustedes, está de viaje, me dice, Sí, mira, Rebeca, estoy de viaje, pero sin duda Moreno te va a decir que sí, porque ese es su hermano. así es, Así así es, es. entonces, mira, hablando de London, esto que estoy diciendo aquí también es parte de lo que London fue, un comprometido con todas las causas de la nacionalidad panameña. London estuvo en un momento importante y que no nos debemos saltar, entre finales de los 90. Bueno, London estuvo en esa acción política que realizamos distintas generaciones y desde distintas organizaciones en el año 97 y 98 cuando convocamos, porque hay que decirlo, aunque la historia diga otra cosa, pero ahí están, los hechos lo demuestran, los periódicos lo dicen y las fotos también. Pensamiento de Acción Transformadora, el Frente Panamá Soberana que dirigía en ese momento el doctor Humberto Ricor, al cual pertenecía London Ranking. Ujú. Convocamos en el Paraninfo de la universidad todos los sectores sociales de nuestro país para oponernos a la pretensión de los Estados Unidos de permanecer después del 31 de diciembre de 1999 en nuestro país, so pretexto de la lucha contra las drogas, de crear un centro multilateral antidroga, el CMA, para quedarse con 3 bases militares después del 31 de diciembre. London estuvo allí en esa convocatoria en el Paraninfo desde el FPS y le dijimos, no pasará, el tratado Torrijos-Cartes tendrá que cumplirse y así fue. Se rechazó ese proyecto, esa pretensión de los Estados Unidos en el 98, gracias a esa creación de lo que fue el MONADESO, el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía, que luego de cumplir la tarea, bueno, se deshizo y por allí se creó otro movimiento, Frenadeso, etcétera. Pero la tarea la cumplimos quienes teníamos ese compromiso patriota y ahí estaba desde el FPS London Agustín Rankin, tengo que decirlo. Pero también en esa transición que te toca a ti Ujú. conversarlo, en esa transición entre la administración de los Estados Unidos y la administración de Panamá, London estuvo en esa negociación para que los prácticos del canal, era su sindicato,
tenía que hacerlo desde su espacio, no se desmejorara la condición salarial, laboral, etcétera, de los prácticos del canal cuando pasase a manos panameñas. Cuéntanos un poco eso, cómo lo perciben ustedes hoy en el tiempo, ese aporte de Londor a nivel sindical en ese momento de transición. Sí, definitivamente que fue fundamental para poder preservar las condiciones que teníamos antes de la transición del canal a Panamá. Y eso para nosotros era importante, no solo por el tema laboral, que evidentemente está ahí, y de eso se trataba, sino importantísimo también porque la posición nuestra era que no era momento de improvisar. En un momento de traspaso del canal, de la responsabilidad de administración y operación del canal de Panamá, de administración norteamericana a administración panameña, improvisar con cambios radicales al funcionamiento y condiciones laborales también de los trabajadores en general. Aquí sí era un tema a nivel de todo el canal de Panamá, pero la parte que nos tocó a nosotros fue la defensa del gremio nuestro, pero en coordinación con el resto de los sindicatos. Y, y pues no queríamos que la administración panameña fracasara por una improvisación de último minuto de la administración norteamericana del Canal de Panamá. Entonces, ahí fue fundamental, por supuesto, la participación de London y otros líderes sindicales de la época para frenar eso y asegurarnos de que se preservara las condiciones que teníamos hasta ese momento. Eh, Posteriormente, pues ya con experiencia bajo administración panameña, podríamos empezar a hablar de otras cosas, pero en ese momento lo fundamental era preservar el sistema tanto laboral como operacional que tenía el Canal de Panamá y que había sido, por lo menos operacionalmente hablando, exitoso, porque el canal estaba funcionando y tenía 100 años casi de funcionamiento. ¿Por qué cambiar las cosas ahora que venía Panamá? Entonces, ese fue la lucha que tuvimos yo diría que como del 95 en adelante. Fueron Así es, 5 años así es. muy, muy difíciles. Fue difícil, yo lo recuerdo. Y mira que el doctor Ricor estuvo Sí, acompañando correcto. a London durante esa época, año 95 lo recuerdo, claro que sí. Pero mira, después de la reversión del 2000 para acá, ustedes han celebrado varias convenciones colectivas con el gobierno panameño, bueno, con la administración del canal panameña, y allí también estuvo en esos momentos importantes, London, en esas luchas. Cuéntanos un poco cómo fue para London también la internalización del sindicato ya fuera de la esfera estadounidense, el sindicato como tal, bueno, la Unión de Prácticos del canal, esa internacionalización de ustedes en el ámbito marítimo fue muy importante y también. Sí, nosotros, bueno, el tema de las convenciones colectivas, London participó, por supuesto, en todas las negociaciones a veces sentado en la mesa de negociación, otras veces dando un paso atrás y siempre asesorándonos a los que nos tocaba estar frente a la contraparte nuestra, que es la Autoridad del Canal de Panamá, pero él nunca se desconectaba. London siempre estaba participando de alguna manera en todos esos procesos. Y quizás donde su participación fue más significativa eh, fue en la del 2016, que fue la última convención colectiva que acordamos con la Autoridad del Canal de Panamá y que ya incluía entonces temas operacionales para Claro. nuevas esclusas. Nosotros veníamos desde el 2014 en una lucha a capa y Durísima, espada ahí sí. con la Autoridad del Canal de Panamá y llegó ese año 2016, que ya sabíamos que se inauguraban las nuevas esclusas, nos agarró enero de ese año sin convención colectiva todavía, sin un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, y es en ese momento cuando London entra en su, en su, en su periodo
como secretario general de la Claro, ONU en el año 2016-2017, que acá son por periodo de 2 años. Y sin lugar a duda, la presencia de London como secretario general fue lo que permitió que llegáramos a un acuerdo con la autoridad del Canal de Panamá. Mucho trabajo se había hecho en el 2014-2015, pero no logramos llegar al acuerdo final. London le impregnó una dinámica diferente al claro. proceso, y eso permitió que en cuestión de 3 meses ya tuviéramos una convención colectiva firmada. Claro, y En- en ese sentido, sí, Londor logró que, por ejemplo, en la ITF a la que ustedes pertenecen, les dieran un respaldo, vaya, sí, fundamental, digo, ¿no? correcto. London, ya que para que mencionas ITF, London precisamente fue el gestor, el cerebro detrás del ingreso de la Unión de Prácticos a la ITF en el año 2000. Fuimos el primer sindicato del Canal de Panamá en ingresar a la ITF de manera directa, eh, porque anteriormente teníamos acceso a través de, el sindicato al que pertenecíamos en Estados Unidos, pero ya una vez Obvio. como sindicato independiente, entonces, eh, por iniciativa de London, fue que ingresamos entonces a la ITF, y London se mantuvo activo en la ITF de- desde mucho Varios antes. años, ¿no? Por muchos años, a mí me tocó participar en muchas actividades de ITF con London, porque London creía también mucho en el relevo generacional. Y me Claro. llevaba a mí, yo era todavía dando mis primeros pasitos ahí, y London me llevaba a todas esas reuniones No, pero donde tú después llegaras, quédate solo ya. donde tú llegaras a una reunión de ITF con London Ranking. Todo el mundo tenía que ir a saludar a London, todos, oye, London, hermano, lo querían muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, yo- y Así yo es. le comentaba a London, Julieta, London, aquí, digo, tú me traes y todo, pero aquí tú eres la persona realmente reconocida. Me dijo, no te preocupes que eso vendrá, pero tú tienes que conocer, conocer a la gente, porque las organizaciones son su gente. No vale de nada que estés allá en Panamá si no te integras con las personas que conforman la organización, y te conocen y tú los conoces a ellos, y así se van haciendo relaciones, y así es que se va avanzando en estas organizaciones nacionales e internacionales. Lo mismo, así como lo que predicó para afuera, lo predicó para adentro también, en nuestra participación en organizaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, posteriormente a eso, pues, como te mencionaba, London se mantuvo siempre como parte de los esfuerzos de equipos negociadores que nosotros tuvimos. Hay una anécdota que no es de negociación, pero estoy seguro mucha gente no lo sabe. Eh, Cuando en el 2020, recordarás que hubo dos barcos de pasajeros que tenían personas con COVID a bordo, y no los recibían en ningún puerto porque recién se había declarado la pandemia, y esos dos barcos pasaron por el canal de Panamá bajo condiciones muy, muy especiales por razones humanitarias. Y antes que pasar, lo primero que hicimos fue, bueno, necesitamos dos prácticos que estén dispuestos a hacer ese tránsito solo, y había que ponerse estos equipos, estos vestidos, todos Sí, 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 qué que parecían terrible. astronautas. Uno de los primeros que levantó la mano como voluntario fue London Rankin. Dijo, yo voy. Pero después, con el asesoramiento del MINSA, dijo, bueno, lo que pasa es que el perfil que estamos buscando, como con lo poco que se sabía, lo mucho poco que se sabía del COVID, por razones de seguridad para la persona que va para el práctico, estamos buscando un perfil de una persona de menos edad, qué sé yo, pero London estaba dispuesto a ir a uno de esos barcos y hacer el trabajo que había que hacer, porque era por razones humanitarias. London, él No, siempre está no, dispuesto a London ayudar, siempre, siempre está dispuesto a ayudar. A mí me siempre tocaba, a veces, estaba dispuesto. London me llegaba al sindicato y decía, tengo un problema porque tengo un caso que quieren votar a un empleado, y
y aquí hay como lo representamos, y mi primera reacción me sorprendía, ¿a cuál práctico quieren votar? Me decían, no, 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 no es un práctico, es un pasabarco, o es un chofer, o es un operador de lancha. Todos los trabajadores del Canal de Panamá conocían a Londo Ranking y cuando tenían un problema laboral se le acercaban pidiéndole consejo y Londor está dispuesto a ayudarlos absolutamente a todos. Entonces, Mira, tú acabas de decir algo importante. London era un referente para todos los trabajadores del canal, de los demás sindicatos también. correcto, correcto. Eso es así. Eso De es hecho, así. London ayudó a formar a otros sindicatos que, bueno, no lo voy a comentar acá, pero tú lo Sí, sabes que así fue. Y bueno, él lo hacía así desinteresadamente, no para que le agradecieran nada, ¿eh? absolutamente. Nada. Lo hacía porque eso era lo que le nacía a él. Él sentía que esa era parte de su misión en la vida. Exacto. Ayudar de manera totalmente desinteresada. Y así mismo, como mencionaste hace un momento, que Estela seguramente lo sabe por los estados de cuenta. London llegaba alguien al sindicato con un problema que necesitaba un apoyo económico. Muchas veces llegaban pidiendo apoyo económico del sindicato, eh, pero por temas de presupuesto y la política nuestra, a veces había que decirle que no. Y London decía, no, no, no se preocupe, que de aquí no se va con la mano vacía. Y se metía la mano en el bolsillo y él le ponía de su dinero para ayudar a otra persona que de manera totalmente desinteresada. Ese Sí, era, mira, ese- Londor, y mira, con el tema del canal, Londor estuvo siempre clarito. Y su responsabilidad histórica que tenía frente a la preservación de ese canal, no solamente sus operaciones, sino la defensa de lo laboral, de todo lo laboral en el canal. Pero Londor también siempre tuvo claro, yo estuve en muchas tertulias, porque así le llamábamos, tertulias, conversas con gente diversa. Habían economistas, sociólogos, gente de relaciones internacionales, bueno, abogados, pues también, en la casa de Ricor. Y el único práctico en esa reunión era London, pero London entendía por qué debía estar allí. Siempre lo entendió para él tener claridad de cómo debía manejarse en esa institución que sí o sí, más allá de si entendemos o no, más allá de si creemos o no en el Panamá transitista, es una fase importante del Panamá, el- la faceta transitista. London entendía que debía comprender el todo. Mira, London estuvo en discusiones donde estaba Marco Gandazzi, justo en la primera parte de este programa estábamos hablando de Marco Gandazzi y en esas conversaciones Londor preguntaba, le aclaraban y luego vaya, respondía desde su visión y aportaba a Londres. Yo estaba allí, yo era muy joven para esa época, estoy hablando de los 90, y para mí fue enriquecedor, claro. Yo diría que la más beneficiada de eso fui yo, que estaba en mis años 20, imagínate. Entonces, la verdad que aprendí de todo y sobre todo de Londres aprendieron ellos muchísimo, muchísimo porque no tenían la visión desde adentro, desde adentro del canal. ¿Me explico? Entonces, tremenda experiencia que tuve con London. Y ustedes, la verdad, quiero que me hables en estos últimos minutos, antes del cierre del programa, ¿por qué? ¿Por qué decidieron, no sé si en junta directiva, si ustedes ampliaron la consulta más allá de la junta directiva, pero por qué decidieron que era el momento primero para su sindicato tener una condecoración que resaltara el trabajo, la labor de profesionales de los prácticos que no hay que esperar a que la persona se muera para darle una condecoración. Yo creo que hay que hacerlo en vida, que es lo que hicieron ese día. ¿Por qué definieron que era el momento y por qué definieron sin duda alguna, me imagino que por el fallecimiento de London, pero lo hicieron muy raudo y veloz porque recién el lunes estamos conmemorando el primer año
Era tan fundamental London para ustedes que dijeron la condecoración para nuestros futuros compañeros y compañeras, porque habrá compañeras prácticas, eh, debe ser en memoria de London Agustín Rankin Escalona. Cuéntame cómo fue este proceso. Cuéntanos. Sí, precisamente porque fue una decisión de la Junta Directiva consultada en asambleas también y recibiendo, por supuesto, que el apoyo unánime de los prácticos. Y lo hicimos porque precisamente, en primer lugar, London es el referente nuestro de lo que es un buen sindicalista, un buen compañero y un buen amigo. Eh, Tres elementos que se conjugaron para que nosotros, esta generación de prácticos, ahora panameños, consideráramos y llegáramos a la conclusión que hacer un reconocimiento a London Rankin era fundamental. Se lo ganó en vida. Lástima, porque esas cosas, así pasan las cosas, que no pudimos hacer esto mientras London vivía aún, que él sintiera ese cariño que le tenemos al crear una condecoración en su nombre, pero si fue rápido, como mencionaste, pues precisamente por eso, porque no había ninguna duda acá de que la persona indicada para llevar el nombre de esa condecoración era London Rankin. Y es una condecoración que nosotros no otorgaremos a la ligera. Hay que tener realmente una trayectoria dentro del sindicato que te haga merecedor de que tu nombre sea asociado con el nombre de London Ranking. Entonces, eh, esa es la razón por la cual lo hicimos de esa manera. Y de hecho, la persona que el día que estuviste ahí acompañándonos, y que te lo agradezco inmensamente, eh, la persona a quien le hicimos ese reconocimiento fue un compañero de lucha del London en el sindicato por muchos años, eh, ya un práctico jubilado, y no había mejor persona que él en Merecidísimo este momento también. porque fueron compañeros de lucha y amigos. Puedes mencionar el nombre, puedes Sí, mencionar el el nombre. capitán Jorge Terán. Jorge Terán, mira, la verdad que sí recuerdo muy jovencita escuchar el nombre del capitán Jorge Terán, porque andaban juntos, pues, Exacto, andaban juntos, por aquí, por allá. así es, así es. Ellos andaban en todos los años 90 fueron los años, en el sindicato de prácticos fueron los años principalmente de Jorge Terán y Londo Ranking. Ellos eran los Estuvieron en la transición que estuvieron fuertísimo. en toda la transición, correcto. Así es, muy merecido ese primer homenaje. No tengo claro si será cada cuánto tiempo, cada 2 años, ¿cómo es? No, no hay un periodo establecido, es cuando consideremos que hay una persona Va, que merece recibir la condecoración, pues convocaremos qué lindo, al la verdad que comité. los felicito. Les felicito porque honrar honra, ¿eh? Honrar a quienes aportaron, como el capitán Terán, al sindicato y a lo que hoy son, y la verdad que sí, la consolidación en el mundo de lo laboral de los prácticos del canal, pues sí, además de London, Agustín Rankin, el capitán Terán estuvo allí en ese proceso. Entonces, mira, en los últimos minutos, la verdad que muchísimas gracias, Álvaro. Yo sé que un día como hoy todos tenemos compromisos familiares, pero tú me dijiste inmediatamente sí. Si es No hay para problema. London, sí. Hay que hacerle honor. Y la verdad que yo voy a instaurar desde mis espacios, tú sabes, yo invento muchas cosas, desde pregonando ideas por la cultura del pueblo o desde la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico, Esther Orobio William, que era mi madre, con la que London hizo varias actividades con la compañía que también está, él es padrino de la compañía, hicimos algunas cosas con niños en el barrio de Santana y del Chorrillo, niños y niñas.
y que va a seguir esa compañía por mucho tiempo. Bueno, mientras viva, en memoria de Londor, voy también a construir alguna actividad permanente en el tiempo con su nombre. Pero antes de irme, quiero, la verdad, que saludar, además del capitán, que ahora es el secretario de ustedes, que me dijo, mira, Rebeca, si fuera que estuviera en Panamá. ¿Estás de viaje? ¿Por dónde andas? Anda en Estados Unidos por allá. Sí, sí, él me dijo que estaba en un compromiso. Bueno, el capitán Adrián Osa, que la verdad que, además de agradecerle personalmente y toda la familia de London, felicitarlo también por esa hidalguía y por esa coherencia de entender que no solamente para el sindicato hacia adentro, sino hacia afuera el reconocer a una persona como Londo Ranking y todo el legado que dejó al sindicato, al Canal de Panamá y a la construcción de la nacionalidad panameña con esa condecoración, hombre, que le tocó al capitán Terán. Enhorabuena por ese tino del capitán Adrián Osa, por ese tino que tú, de seguro tú estás ahí detrás de eso. Álvaro Moreno, de eso te tocó el discurso de ese día de Perfecto. recordación Un de, tremendo honor de, para mí. por eso, porque tú eras un cómplice de todas las andanzas de nuestro amigo Londo Rankin, ¿sí o no? Bueno, mucho de eso porque compartimos mucho, hemos hablado mucho del tema de Londor como sindicalista, Londor como patriota, pero Londor como amigo también. Londor como amigo, claro. Londor fue un tremendo amigo para mí, que me tocó compartir muchas facetas. Todo empieza en el sindicato, pero se extiende a lo personal también. Eh, y como me tocó acompañarlo en viaje y que desarrollamos una amistad que, como te mencioné, al Fuertísimo. principio no nos llevábamos muy bien, Lo pero, sé. pero cuando nos empezamos a interactuar un poquito más y ya en lo personal, eh, se formó una amistad, una bonita amistad eh, que perduró pues hasta, Hasta hasta su último día. y Mira, se y en ese mantiene, sentido para tengo que... mí, se mantiene, yo sé que London ya no nos acompaña acá, pero la amistad no se pierde, el cariño, el sentimiento, no, eso no se pierde. Entonces, por Así es, eso yo mira, digo que la amistad se mantiene. y justamente honrando a Londor, que es lo que estamos haciendo hoy, y de paso agradeciéndote el que hayas aceptado la invitación para conversar hoy sobre el legado de Londor a un año de su Ujú. partida, pero que queda presente, imborrable, todos sus aportes a la construcción nacional y por supuesto a la consolidación de ese canal que es de Panamá para los panameños y las panameñas. Nadie va a cambiar eso. Tengo que decir de Londor, en algún momento me platicó que es difícil el trabajo político e ideológico con su sindicato, pero que de alguna manera estaba más tranquilo porque había logrado identificar a valores que cuando él ya no estuviera pudiesen continuar la tarea, no la de él, la tarea, la tarea. Y te lo tengo que decir, en varias ocasiones me dijo, Álvaro Moreno es ese relevo importante después de todas las peleas que de seguro tuvieron. Él te identificó como su relevo y te lo digo aquí públicamente para que lo sepas. Él confiaba plenamente en ti y en todo tu aprendizaje, porque Londra era una persona muy respetuosa de las libertades de las personas y que cada quien en su tiempo, en su modo, asumirá y eso es lo que pasó contigo. Así que te puedo decir que Londor murió tranquilo, ¿eh? Murió tranquilo en ese sentido. Porque ahí estás tú, Álvaro, para que esa llama de lo que tienen que tener claro los prácticos del canal no se apague jamás. Y te toca, Álvaro, seguir la tarea con las otras generaciones, las nuevas generaciones. Perfecto. Sí, no, por supuesto. Aprendí mucho de London, me hubiese gustado aprender mucho más, eh, pero sí aprendí mucho de London. Y Claro que sí.
Y el de ti, ojo, y el de ti también. Sí, sí, London era muy amigo mío. Cuando les digo amigo es que nos conversábamos muchísimas cosas. Mira, no me puedo ir sin antes mandarle un saludo a todos los hijos de London, porque London también fue un gran hijo. Amaba a su señora madre, a la señora Loísa, a sus hermanos en silencio, siempre estuvo con ellos, a sus hijos, todos sus hijos recuerdan a Londor con cariño. Londor sufrió la muerte de su hijo Patrick muchísimo, tú lo sabes, eso fue terrible para Londor, verlo morir. Bueno, no pudo ver crecer a ese nietecito último, pero a Ninochka, a Denzel, a Londor Agustín, que le conozco, a Isabela, a Marian Estela, a Madeleine Sofía y por supuesto a su compañera que estuvo hasta su último momento con él, a Estela Arranqui, le mando un saludo, tú también, Álvaro, porque ellos tendrán que preservar el legado de Londor padre, Londor hermano, Londor hijo, Londor esposo. Tremendo tipo y por supuesto, London, el compañero de muchas luchas desde el FPS, el Frente Panamá Soberana, que hace un tiempo, hace unos mes y medio, decidimos los que hemos sobrevivido al FPS reanudarlo. Por eso ahora el logo del FPS está en este anuncio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, porque quiero que haya una parte de London aquí en este espacio mientras yo viva de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Entonces, nos vamos con un pensamiento, Álvaro, no sé si quieres decir algo final. Eh, bueno, creo que lo he dicho todo y lo has dicho todo tú también. Yo lo que quisiera, si me lo permites, yo tengo muchas fotos con London, de muchas facetas de nuestra vida juntos, sindical y de amistad. Sin embargo, encontré una que me gustaría compartir, que la tomamos hace 15 años ya, durante un evento de la ITF en Berlín. Y había que combinar, como siempre, el trabajo con algo de compartir actividades que no fueran de trabajo. Y, Claro. y en ese sentido, pues, nos tomamos una foto en una cena, en un restaurante ahí en Berlín, Venga, y venga, que los nunca he recuerdos son compartido válidos. nada por Zoom, pero vamos a ver cómo lo comparto y si después no lo puedo descompartir, ya eso te queda a ti. A ver, Donde dice compartir, todos los participantes, me imagino, ok. No, ¿quién? Ok, ahora sí. compartir. A ver, vamos de nuevo. Compartir. Ah, ok, y aquí busco la foto. Ahí está. Sí, de London hay tanto que decir. Mi Creo que hermano, ¡ay, qué compartir. lindo! ¡Qué Estábamos, bello! como te dije, estábamos cenando y Y compartiendo con una gran alemana, una pequeña cervecita alemana, alemana, por supuesto, por supuesto. Eh, hace 15 años. hace 15 años. Hace 15 años. No, Esa fue- London, un grande, un grande. Mi hermano mayor, le decía yo, le digo a Estela, será mi hermano mayor por siempre, por siempre. Vivimos tremendas experiencias de formación, digamos, en la casa de Ricor, imperecederas para mí y para él también lo fueron. Esa experiencia con el doctor Humberto Ricor y bueno, y toda la gente, bueno, Marco Gandásegui también, y tantos que pasaron por el FPS donde estuvo Londor en algún gran momento amigo. de su vida. Así que London, un grande, un hermano. Y nos vamos con un pensamiento, nos vamos con un pensamiento que lo describe a él y describe a muchas mujeres y hombres valientes que, ajá, puedes Eh, dejar déjame dejar de compartir. Ahí. ay. Y nos vamos con este pensamiento que siempre se lo recuerdo a mis estudiantes y a todos en los espacios a los que voy, que es un pensamiento que está en el estatuto fundacional, no es broma, en serio,
Este es el estatuto fundacional de mi asociación del año 1996, que dice así, es un pensamiento de Frank Fanon. Él es un politólogo, sociólogo caribeño, que dice así: cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. No hay de otra. Este grande, London Agustín Rankin Escalona, nuestro hermano y amigo, supo cuál era su misión y la cumplió. Jamás traicionar a la patria. Y en un momento tan crucial como en el que vivimos hoy, de una nueva agresión del imperialismo a la memoria histórica, a la identidad nacional, a nuestros mártires del 64, a todo cuanto hemos hecho, a este esfuerzo tan grande de panameños y panameñas, centinelas, verdaderos centinelas, porque trabajan en nuestro principal eh, bien colectivo, que es el Canal de Panamá. Decimos hoy, defenderemos nuestro canal y defenderemos la soberanía de nuestro país y nuestro derecho a la autodeterminación de la República de Panamá. Y que London, si estuviera vivo, tuviera muy claro en esta postura, como todos los panameños y las panameñas que hemos sentido y sufrido todas y cada una de las agresiones de los Estados Unidos a nuestro país, y que ahora pretende agredir al mundo entero. Nos toca a los panameños y las panameñas defender nuestro canal, defender nuestro territorio y decirle, como los dijeron nuestros mártires de enero de 1964, bases no. Muchísimas gracias, Álvaro Moreno, el capitán de los prácticos del Canal de Panamá. Aprovecho para reiterarle el agradecimiento al doctor Guillermo Castro Herrera, que estuvo en la primera parte del programa hablando de ese grande maestro de maestros, Marco Agandassi, en sus 5 años de desaparición. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Este fue el programa 16, semana 16 del año 2025 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Buen día, buenas tardes. Chao. Así.